empieza. Muchas gracias por estar con nosotros de nuevo. Sean bienvenidos a esta segunda parte de las mujeres que inspiran, a estas sesiones que tenemos dentro de la Semana de la Equidad, que se está llevando a cabo justamente del 19 al 23 de abril de este año. Y en esta ponencia tenemos la participación de la doctora Sandra Castro Santiuste, quien les voy a leer un poco lo que ha hecho. Egresó como bióloga de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Posteriormente realizó estudios de maestría y doctorado en ciencias biológicas con especialidad en el estudio de los hongos. Imparte clases de biología de hongos y cultivo de hongos en la Facultad de Ciencias. Sus áreas de estudio son la diversidad y distribución de los macrohongos en bosques templados mexicanos. Ha escrito artículos científicos en revistas arbitradas y capítulos de libros sobre micología en general. Ha participado en ponencias sobre diversidad y distribución de los macrohongos en México. Además de su labor científica y docente, una de las áreas que más le interesa promover es la divulgación científica en redes sociales. Fuera del ámbito académico, la danza folclórica y las series de Netflix ocupan su tiempo libre. Muchas gracias, Sandra, por tu tiempo y espacio para darnos esta ponencia de ciencia y redes sociales. Y muchas gracias a toda la audiencia por seguir con nosotros. Adelante, Sandra, los micrófonos son tuyos. Gracias Carla por la invitación. Procedo a compartir para empezar. Pues muchas gracias por la invitación. La verdad estoy muy contenta de participar en estas charlas. Y bueno, pues yo quiero platicarles algo de lo que hacemos de ciencia, lo que hacemos en investigación científica, un poco de lo que hago yo, a lo que me dedico, y cómo fue que aterricé en la divulgación científica y sobre todo hacerlo en las redes sociales. Entonces, les voy a platicar un poco toda esa historia y cómo ha sido mi perspectiva de hacer ciencia y combinarlo con la parte divulgativa. Y bueno, el título de esta charla pues es Ciencia y redes sociales. Y bueno, comenzamos. Pues ciencia, ¿qué es ciencia? ¿Cómo percibimos la ciencia? ¿Qué pensamos de la ciencia? Y bueno, para esto se me ocurrió pues googlear, ¿no? Dije, bueno, a ver, ¿cómo nos percibe la sociedad a los que hacemos ciencia? Y cuando le pongo ciencia en el buscador, pues aparecen imágenes, pues ya sea como de cerebros grandes así absorbiendo conocimiento, o manos manipulando moléculas, algunos instrumentos básicos de la ciencia como un microscopio. Pero también dije, bueno, ¿cómo nos percibe la sociedad a los científicos, a las científicas, a los científiques? Y bueno, pues casi siempre, si hablan de científicos, se nos viene como a la mente a Einstein, todo despeinado, o algún personaje como con bata y lentes, así todo despeinado, o si no, así como muy serios, o ahí medios ñoños, o medios nerds, no sé. Pero ¿será que la ciencia es eso? ¿Que los científicos somos así? Tal vez un poquito, pero somos mucho más y la ciencia obviamente es mucho, mucho más. Y bueno, para la ciencia es pues crear nuevos conocimientos, es todo un sistema de conocimientos. Para eso es bien importante el seguir un método científico y eso es lo más importante en la ciencia, seguir un método. Y para esto, bueno, pues entonces hacemos una investigación científica. Las investigaciones científicas tienen características muy importantes, como por ejemplo, una investigación científica debe ser sistemática. Es decir, que debe tener una secuencia organizada y cronológica de las actividades. Una investigación científica debe ser crítica, porque buscamos la verdad, y esa verdad la buscamos a partir del análisis y la comprensión de nuestra realidad.
También una investigación científica va a partir de algo bien importante, que es la observación. Y todo esto se va a aplicar al estudio de un fenómeno o un problema. Si aquí hay colegas que me están escuchando, pues estarán de acuerdo que hacer investigación científica requiere un gran tiempo de dedicación, un trabajo constante, debemos de ser ordenados, metódicos y leer un montón de cosas que van a ir completando nuestras investigaciones. Vamos a tener discusiones con nuestros colegas, con colaboradores y vamos a analizar y reflexionar todo lo que vamos obteniendo a partir de estas investigaciones científicas. Finalmente, esto nos va a tomar a decidir, ¿sí? Y bien, bueno, pues la parte final de un proceso de investigación debe incluir la presentación de los datos en una forma de publicación científica. Es decir, que nuestro trabajo de investigación científica por fin lo vamos a concluir en un artículo científico. A todos, yo creo que todos los que hacemos investigación, pues nos encanta esa parte final donde por fin ya tenemos todo ese conocimiento acumulado por meses o incluso por años, ya lo podemos plasmar en un artículo científico. Y nos emocionamos muchísimo cuando por fin la revista en la que deseamos publicarlo nos acepta nuestro trabajo y ya va a salir en línea o impreso. Y eso es algo que nos pone muy, muy contentos a los que hacemos investigación científica. Y con ello quiero platicarles también un poco de, bueno, ¿qué es lo que hago yo de investigación científica? Bueno, pues yo me dedico a los macrohongos y me encantan los macrohongos, aunque también llego a estudiar a los microhongos. Y bueno, pues estudio su diversidad principalmente, ¿no? Me voy a los bosques, los recolecto, los analizo y los intento ubicar en una clasificación biológica. Y ese es un trabajo súper importantísimo porque así nosotros podemos conocer qué es lo que tenemos en nuestros bosques mexicanos en cuanto a hongos. Y bueno, en particular, yo me dedico a los hongos que les llaman hongos gelatinosos. Son unos hongos que parecen gelatina o también parecen como panditas, de esos panditas que nosotros comemos, de esas golosinas como gomitas. Bueno, pues estos hongos gelatinosos se parecen muchísimo, solo que no saben a panditas, eso sí. Pero bueno, son unos hongos que la mayoría son de colores muy brillantes y de colores entre amarillo y naranja. Y tienen esa consistencia tal cual, como una gelatina. ¿Y cuál es la importancia de esos hongos gelatinosos en los ecosistemas? Son súper importantes. Bueno, son saprobios, es decir, que son hongos que degradan materia orgánica en descomposición. Y son lignícolas, lo que quiere decir que estos hongos crecen y se alimentan de la madera y ocasionan una pudrición que se le llama pudrición café. Es decir, que estos hongos cuando se están alimentando de la madera los deja con un color café y una consistencia como si agarráramos esponjas, ¿sí? Pero además de eso, además de esa importancia ecológica, tienen un origen evolutivo desde hace millones de años. O sea, es decir, que estos hongos casi fueron como de los primeros degradadores de materia orgánica que surgieron en la historia evolutiva de todos los hongos. Entonces son súper importantísimos. Y bien, ¿qué es lo que a lo que yo me dedico y me interesa de estos hongos? Bueno, principalmente estos crecen en los bosques templados mexicanos. Y yo tenía varias preguntas acerca de estos hongos. Pues, ¿qué eran estos hongos? Eh, ¿Cuántas especies hay? ¿Cómo las puedo identificar? ¿Dónde crecen? ¿Y por qué están creciendo donde están creciendo? ¿Por qué están allí? Entonces, todas esas preguntas surgieron en mí con respecto a estos hongos gelatinosos. Y ahí es cuando partió este proyecto de investigación, que fue lo que hice
alrededor de más o menos como 5 años en mi proceso de doctorado. Y bueno, de todo ese proceso de generar conocimiento acerca de estos hongos, pues obtuve cosas súper interesantes, como por ejemplo, averiguar la diversidad, encontrar algunas nuevas especies y poderlo documentar. En esta diapositiva lo que les presento es un poquito de manera visual cómo son estos hongos y cómo los iba yo estudiando. Iba yo viendo características macromorfológicas, pero también veía características micromorfológicas, como por ejemplo sus esporas, sus hifas, lo que componen a los hongos. Y de allí fui sacando algunas cosas interesantes, como por ejemplo una clave para poderlos identificar. Es decir, que cualquiera que se pudiera encontrar estos hongos gelatinosos en los bosques mexicanos pudieran seguir una clave y poder identificar a qué especie se trata. No solo hice eso en todo este proceso de investigación científica, sino que también hice muchos mapas, porque también lo que me interesaba era saber un poco de su distribución de estos hongos. Ya sabía más o menos como por dónde podía yo encontrarlos, pero yo quería saber más, quería saber en qué estados hay una mayor diversidad, qué estados de la República tienen una menor diversidad, o qué estados o en qué zonas o regiones estos hongos pueden crecer más y en qué zonas no pueden crecer tanto. Entonces, hice muchos mapas y pude averiguar cosas bien interesantes, como por ejemplo, cuestiones de su fenología, es decir, qué características ambientales son importantes para que estos hongos se desarrollen. Y algo bien interesante que encontré es que, por ejemplo, estos hongos solo pueden crecer a temperaturas en que van de los 12 a 18 grados centígrados. Y que además, cuánta lluvia necesitan o cuánta humedad requieren para poder crecer. Todo eso fue lo que saqué durante más o menos como 5 años, que ahorita quedan resumidos en pocos minutos, pero fue un trabajo muy grande, arduo y de mucha dedicación. Y bueno, pues la parte final, vuelvo a esa diapositiva, la parte final de ese proceso de investigación, pues es incluir todos estos datos en publicaciones científicas, en artículos científicos. Y a partir de este conocimiento que yo generé durante todos estos años, pues tuve 2 artículos científicos, uno que ya viene en camino, pero en ese momento yo me pregunté, bueno, ¿y a quién más le va a llegar esta información? ¿Sí le va a llegar a los colegas micólogos? Y algo bien importante para nosotros los de investigación científica es que nuestros artículos científicos puedan llegar a otros colegas y puedan utilizar esa información que nosotros generamos, puedan utilizarla también en sus estudios, que nuestra información que generamos pueda trascender. Y eso nos gusta mucho a los de investigación. Nos encanta ver que, ya pudieron citar nuestro trabajo. Eso quiere decir que esa información está siendo útil para otras investigaciones. Pero yo decía, ¿será que eso es suficiente? ¿A quién más puedo hacer llegar la información? Y entonces allí fue cuando llegué a la divulgación científica. Dije, no estoy tan conforme de que la información solo se quede en la parte científica con mis colegas. Yo lo que quiero es que esta información también pueda llegar a la sociedad, a los que no están familiarizados con la ciencia o a quienes no están familiarizados con los hongos. Y dije, ¿cómo puedo hacer que esa información le llegue a las demás personas? Y así fue mi entrada a la divulgación científica. Y bueno, aquí yo entiendo que hay pues 2 maneras por las que la ciencia puede llegar a la sociedad.
Una es a partir de la educación formal. Es decir, que nosotros obtenemos información científica a partir de la escuela, cuando estamos a partir de la primaria, que no, ya empezamos a ver cosas de ciencias naturales, por ejemplo, o ya que estamos en la secundaria o en la prepa y que empezamos a ver materias como química, física, matemáticas, biología. Y el objetivo de esa educación formal, pues es ya sea hacer futuros científicos o que las personas o los estudiantes adquieran información científica útil para su vida. Y bueno, esa es una manera en la cual la ciencia puede llegar. Pero hay otra manera, que es la divulgación científica. Es decir, poner a disposición de los interesados un tema relativo a la ciencia. Esta debe tener una estructura expositiva o explicativa y un conjunto de características que lo convierten en un tipo de discurso particular. Eso es bien importante en la divulgación científica y en lo cual yo me enfrenté cuando empecé en esta parte, en la cual yo tenía que, de alguna manera, recontextualizar todo esto que yo estaba adquiriendo de conocimiento científico a una situación comunicativa. Y es allí donde ese discurso particular es importantísimo. ¿Cómo voy a llegar a la sociedad con esta información y que las personas puedan interesarse, puedan entenderme y además, pues se les haga hasta divertido? Porque lo que sí es cierto es que existe una supervaloración del discurso científico. Nosotros lo vemos en la televisión, en las noticias, cuando va a hablar o entrevistan a científicos. Oh, y decimos, oh, está hablando como científico. Como un discurso que a veces no nos acerca con la sociedad. Entonces tenemos que cambiar ese discurso en uno en el cual podamos acercar a los ciudadanos a la ciencia. Y bien, existen diferentes tipos de divulgación, de hacer divulgación científica. Están, por ejemplo, los productos audiovisuales, como puede ser el cine, el video o la televisión, ¿no? Incluso hay algunos comerciales televisivos que llegan a incluir un poco de información científica. O hay ciertos programas o canales en la televisión que nos van acercando a la ciencia. O documentales, por ejemplo. También están los centros de ciencia, como por ejemplo los museos. Y aquí es bien importante eso. Los museos fueron la entrada a la divulgación científica. Fueron los museos los primeros centros en los cuales las personas se acercaron a la ciencia. Y es allí donde empezó la divulgación científica, a partir de que entra esa información a los museos y las personas empezaron pues de manera más de ver, de observar, de ver las exposiciones y se fueron involucrando en la ciencia. Ahora estos museos o centros de ciencia son mucho más dinámicos, donde ya las personas interactúan incluso con la investigación, con los investigadores en algunos museos, como por ejemplo está el Universum, ¿no? En el cual se da una interacción mucho mayor las personas con la ciencia y empiezas a conocer otra cara de la investigación científica. Y bueno, otras maneras de divulgación son los clubes científicos. Y estos clubes, bueno, pues es una manera de estudiar algo que te interesa sin que tengas que hacer exámenes o tareas, sino una dinámica mucho más tranquila, mucho más libre de explorar la ciencia. Y estos tres tipos de divulgación han sido durante muchos años que se han llevado a cabo, pero de manera reciente, hablando más o menos como entre 20, 10 años para acá, la divulgación ha tenido otro canal importante, que son los medios
y productos informáticos de Internet. La Internet. Otra manera en la cual podemos llegar a informar o que a la gente tenga acceso al conocimiento científico por medio de Internet. Y bueno, de algunas cuestiones que, por ejemplo, se han observado en cuanto a este canal de divulgación, es que los medios audiovisuales predominan entre las personas con un nivel de estudios bajos. Es decir, porque hay gente que es muy, muy visual, y la manera en cómo va a adquirir el conocimiento es por medio casi como por videos. Se me viene a la mente en este momento pensar en TikTok, en esa red social, que la mayoría son videos y son videos cortos y es una manera en la cual vas adquiriendo un conocimiento y es muy dinámico, muy, muy dinámico. Y, por ejemplo, los medios escritos predominan en las personas con estudios universitarios. Es decir, que se ha observado que de acuerdo a ese nivel, las personas van en busca del conocimiento, ya sea que adquieran alguna revista de difusión o algún otro medio impreso en el cual van a adquirir la información científica. Y entonces allí surge una pregunta, ¿cómo hago que las personas se acerquen a la ciencia? Es decir, ¿debo modificar los hábitos de la población? O sea, que en vez de que vean tanto medio audiovisual, ahora los atraiga a leer. O más bien, tenemos que adaptarnos a la manera en cómo quieren adquirir el conocimiento. Y es ahí algo bien importante. Es decir, los que hacemos comunicación científica tenemos que adaptarnos a las nuevas maneras en cómo la sociedad está adquiriendo el conocimiento científico. Y es allí, pues, donde entré a Internet y redes sociales. Bueno, pues ya sabemos, Internet se ha convertido en la primera fuente para estar al tanto de la información científica. E incluso lo hacemos nosotros, todos. Si queremos saber sobre cuál vacuna de la COVID será mejor, lo primero que hacemos es buscar en Internet. Pero hacer divulgación por medio de Internet implica desafíos metodológicos importantes, pero nos abre muchas oportunidades. El ciudadano ya no solo acude a los medios de comunicación para mantenerse informado, ya no solo esperamos a las 9 de la noche que empiece el noticiero, sino que ahora visitamos ese ciberespacio, donde ya leemos blogs o Wikipedia, o incluso nos documentamos a través de las redes sociales. Ahora la información nos está llegando por Facebook, o por Twitter, o YouTube, o por cadenas de WhatsApp. Se documenta esto a través de las redes sociales y además tiene referencias a plataformas de video online a la hora de que la gente quiere elegir su oferta. Es decir que ahora actualmente nuestro primer canal para adquirir conocimiento es a través de Internet. Y en la mayoría de los chavos, pues ahora es las redes sociales. Y bueno, es por ello que pues yo quise acercarme a hacer comunicación científica en redes sociales. Y esto ha implicado retos impresionantes. Como por ejemplo, que primero pues se tiene una visión distorsionada de la actividad científica. Esa es una realidad, que era como lo que les presentaba en la primera diapositiva. Cuando yo googleé la palabra ciencia y busqué imágenes, ¿qué es lo primero que me aparece? O cuando puse científicas,
¿qué es lo primero que aparece? Las personas tienen la idea de que la actividad científica solo tiene que ver con experimentos cruciales. Sí, sí, pero no en todo, no siempre. O que los científicos somos unos genios. Bueno, sí somos medio genios, pero no tanto así. Somos totalmente normales. Y bueno, quitar un poquito esa idea ha sido un reto a mí ahora que he entrado en la divulgación en una red social en específico que más adelante voy a platicarles. También algo que he observado en redes sociales a la hora de comunicar ciencia es que a veces se tiene el mismo peso una voz experta del quien no lo es. Y eso es un riesgo muy grande. En realidad, cualquiera podría comunicar ciencia. Cualquiera puede llegar a una red social y querer informar algo científico. ¿Cómo tú puedes saber o hacer la diferencia en que este sí es una información verídica y esta información no? Y eso es un problema real en las redes sociales. ¿Cómo poder distinguir? Y yo creo que todos ustedes lo han visto, lo han vivido en WhatsApp. Cuando nos han llegado un montón de información de cadenas sobre si la vacuna es buena, si no es la vacuna, si me vacuno o no, los riesgos, ¿cómo hacer esa distinción? Y bueno, otro de los retos a los cuales uno se enfrenta a hacer comunicación científica en redes sociales es el discurso científico que vamos a usar, que debe ser comprensible para el público. Pero además, no solo es hacerlo comprensible, sino que no podemos distorsionarlo, ni tampoco hacer nuestro discurso de manera simplista. Y combinar todos estos ingredientes al momento de hacer comunicación científica en redes sociales, de verdad que ha sido un reto. Y algo también bien interesante es el lenguaje. El lenguaje que vamos a usar en las redes sociales al momento de comunicar ciencia. Sabemos que el lenguaje es cambiante, evoluciona y refleja la realidad de los hablantes. Eso lo hemos visto. Y yo creo que lo vemos ahora en Facebook y por ejemplo, en Twitter también lo vemos mucho, cómo este lenguaje va cambiando entre las personas. Y hay un concepto bien interesante en este sentido que se le llama heterografía. Es decir, que es un desajuste entre la pronunciación y la escritura. Y sucede cuando un fonema o secuencia de fonemas se puede escribir de manera diferente, como el meme que pongo aquí. Y entonces mucha gente se jala de los cabellos, así de, es que hay muchas faltas de ortografía en las redes sociales. Sí, sí lo hay. Pero también estamos conscientes de que de la evolución del lenguaje y la manera en cómo vamos a hacer comunicación científica también tiene que irse adaptando a esa evolución del lenguaje. Pero con mucho cuidado, porque tampoco podemos estar tuiteando con tremendas faltas de ortografía, porque también estamos educando. Así que es una línea muy delgada. Y estos son algunos de los retos a los cuales pues me he enfrentado al momento de hacer comunicación científica en redes sociales. Ahora, ¿cuál es la red en la cual pues yo me acerqué a la divulgación científica? Fue Twitter. En esta red yo he encontrado los elementos que me han permitido poder hacer llegar a la población la información científica, en específico de los hongos. Y lo que he obtenido a partir de eso ha sido maravilloso. Increíble las experiencias que me ha dado la comunicación científica en Twitter. Mi página es @fungicosas y esta página se trata pues de acercar la información acerca de los hongos
a las personas. Es decir, que dejaran de ver a los hongos como unos entes ahí medios asquerosos o que huelan feo o que invaden mi comida en el refrigerador y más bien como que lo vieran parte de su cotidianidad. Pero además de eso, entender la importancia de los hongos en el topper que está en su refrigerador. Y bueno, ¿cómo fue que empecé en esto? Fue a partir de un colega, mi colega Aracnocosas, que quizá a lo mejor algunos ya lo conozcan, y él a partir de una fotografía de alguna araña, él ya les da información acerca si es de importancia médica y motiva a las personas a que puedan reubicar a esas especies en vez de darles el chanclazo. Bueno, pues algo parecido es que tiene fungicosas, es decir, que las personas me mandan sus fotografías de los hongos que crecen en su refrigerador o los hongos de su jardín o incluso hasta del champiñón que se van a comer. Me mandan la foto y yo la reviso y también les doy información acerca del hongo que me están preguntando. Y bueno, las personas también me consultan cosas, preguntas que pueden ser de lo más sencillo hasta preguntas más complejas, ¿no? Que me han preguntado, oye, ¿y cómo se reproducen los hongos? Bueno, pues ya les explico. O, por ejemplo, que me han compartido, oye, en esta mermelada ya está llena de hongos, ¿qué pasó aquí? Ah, bueno, pues entonces yo de una manera sintetizada, de una manera corta, yo les voy explicando por qué están allí esos hongos, cuál es la importancia de esos hongos allí y sobre todo que no te asustes, sino que es algo natural y qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Si lo puedes comer o no lo puedes comer. Y también esta cuenta de divulgación, pues ha sido también un canal muy importante en cuanto a atender casos urgentes. En temporada de lluvias, la gente suele consumir hongos silvestres comestibles. Pero hay personas que si no conocen los hongos silvestres comestibles pueden llegar a confundirse e intoxicarse. Y por medio de esta cuenta de divulgación, ha habido casos en los que me han contactado para preguntarme, oye, hubo una intoxicación, estas son las fotos del hongo, ¿qué hacemos? Y junto con otros colegas micólogos, pues hemos echado a andar el observar las fotografías y poder informar a las personas qué es lo que pueden hacer en caso de intoxicaciones. Entonces, esta cuenta de divulgación, pues no solo se trata no solo se trató de dar información de los hongos, sino también estamos ayudando en casos de emergencias. Y eso es algo muy gratificante, ¿no? Que además esta cuenta ha servido para ayudar y quizás también para salvar vidas. Y bueno, ¿cómo es la manera en la cual voy acercando la información científica a la sociedad? Pues ya sea por medio de algunas preguntas que me van haciendo los seguidores o algún tema de interés y yo ya lo voy desarrollando. Por ejemplo, aquí es dos tweets y les hablo sobre una de las preguntas muy constantes es que, ¿qué hago si mi perro se come hongos? Bueno, pues ya les tengo una información de cuáles son los hongos que crecen más en los jardines, qué cuidados deben tener, cuáles son los síntomas si tu perro consume, qué es lo que puedes hacer. Y bueno, pues esos tweets pues les ha dado calma a muchas personas.
Y la manera también en la que voy escribiendo esos tweets para hacerles llegar la información debe ser dinámica, divertida o hasta de moda, ¿no? Es decir, que me voy fijando en cuáles son como las dinámicas en Twitter que van jalando gente y esas dinámicas las voy transformando para hacerles llegar el conocimiento científico. Por ejemplo, cuando quise hablarles del Huitlacoche, pues hice ese tweet, ¿no? Donde cómo lo van nombrando en diferentes países y fue un tweet que les encantó a muchísimas personas. Y con base en eso ya voy haciendo toda una serie de tweets donde voy dando información biológica, ecológica, etnomicológica de estos hongos. Y así es como me voy acercando a las personas y la verdad es que la cuenta de divulgación ha tenido una aceptación muy, muy grande y eso también es algo que lo he visto, me lo han manifestado, ¿no? Los niños están encantados y tienen mucha curiosidad con los hongos, ¿no? Entonces, eh, he tenido niños que pues me mandan dibujos con hongos o incluso personas que van aprendiendo de lo que voy compartiendo de información. Y eso es algo también bien gratificante, saber que la ciencia que yo voy compartiendo, las personas lo van adquiriendo como parte de su conocimiento, ¿no? Y me han escrito cosas súper bonitas, ¿no? De agradecimiento por el hecho de compartir conocimiento. Y bueno, la cuenta de divulgación de Fungicosas me ha traído muchas más sorpresas a lo largo de estos 2 años que lleva creada la cuenta. Una de ellas pues han sido las entrevistas, ¿no? He podido llegar a más gente, no solo por medio de la red social, sino también he podido llegar a la gente por medio de podcast o por medio de la radio y entrevistas. Entonces, eso ha sido increíble, ¿no? Como la gente sí se interesa por la ciencia. Las personas sí quieren saber de los hongos. Y eso es increíble. Y bueno, ¿cuántos, cuántos divulgadores científicos hay en las redes sociales? Eso depende del tipo de red social, ¿no? En Facebook hay grupos, hay diversos grupos y creo que ahí es donde más se ha expresado un poco la divulgación científica. En plataformas como Twitter son pocos. Al menos en México, los que tenemos cuentas exclusivamente con el objetivo de la comunicación científica, somos como 5 cuentas. No hay más. Somos muy pocos quienes nos aventuramos a la comunicación científica en Twitter. Está, por ejemplo, mi colega Aracnocosas, los colegas de Herpetocosas, y pues nos hacen falta más divulgadores. La gente quiere saber, quiere aprender. Incluso a nosotros, aunque nos dedicamos un grupo a las arañas, el grupo de los anfibios y reptiles, el grupo de los hongos, pero la gente nos pregunta de más organismos. Y nos han dicho, ¿cuándo va a haber un plantacosas? ¿Cuándo voy a poder aprender de plantas de manera científica? O de aves, o de mamíferos. Y la gente nos pregunta, porque sí quieren saber. Y hay pocas personas que nos dedicamos a la comunicación en esta red social. Y que tiene un alcance impresionante, impresionante de verdad. ¿Cómo están en otros países con respecto a la divulgación en redes sociales? Y eso es un hecho también eso también es muy, muy importante. En Latinoamérica, el país que tiene mayor apoyo
y presencia de divulgación científica es Brasil. Y de hecho, en cuanto al uso de Twitter como canal de comunicación científica, es el que tiene muchos más cuentas de divulgación. Brasil tiene muchísimas cuentas de divulgación científica de animales, de plantas, de insectos, de diversos organismos, pero casi no tiene de hongos, por ejemplo. Y otro de los, de Brasil le sigue México, Argentina y Colombia. Son los países latinoamericanos que tienen una mayor alcance en cuanto a divulgación científica. Y de habla hispana, España, por ejemplo, también tiene una gran tradición de la divulgación científica y también tienen muchísimos divulgadores en redes sociales. Y bueno, pues con esto termino con el mensaje de que sí nos hacen falta divulgadores en redes sociales, porque ahí está el contacto con las personas, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo ahorita Twitter, pero ya también está mi cuenta de Fungicosas en Instagram, en TikTok, aunque no he hecho ningún TikTok todavía, pero pues me pueden encontrar en redes sociales como Fungicosas. A los biólogos los invito a que, y a cualquier científico, físico, matemático, químico, les invito a que se animen a hacer comunicación científica en redes sociales. Hagamos llegar la ciencia a más personas, porque en serio, que las personas quieren saber, sí quieren saber de ciencia, ¿no? Y bueno, con esto termino. Espero que les haya gustado, les haya animado. Síganme en mi cuenta para que me manden fotos de sus toppers hongueados. Y bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. No, hombre, muchas gracias, Sandra. Estuvo súper interesante todo lo que nos hablas de los hongos y el acercamiento a la ciencia. Se oye como un proyecto padrísimo el que estás realizando. Con tu página web, pues ya eres, como decimos, bueno, como te hemos dicho, ¿no? Un pequeño ciclo rockstar de los hongos. O sea, ya estás así, en otro nivel. Y tenemos varias preguntas. Una de Dante Tristán dice, con base en tu introducción sobre cómo es la ciencia, ¿crees que es errónea la clasificación que se hace algunas veces sobre ciencias duras y ciencias blandas? Híjoles, pues es que depende a quién va dirigida ese tipo de clasificación, ¿no? O sea, a lo mejor si llegas con algún círculo científico, pues igual te dicen, no, mira, yo creo que ya no puedes separarlos así, pero si te acercas con otro tipo de público, pues a lo mejor sea la manera en la cual te entiendan mejor cuál es la diferencia, ¿no? Pero pues va a depender como el tipo de público. Ok. También pregunta Dante Tristán, de los hongos que estudió, ¿se ha descubierto si tiene sustancia que se pueda aprovechar medicinalmente? ¿Algún hongo? De los hongos que yo trabajo, por ejemplo, de los gelatinosos, no, ninguno tiene alguna propiedad medicinal, pero a lo que sí se le ha puesto atención a estos hongos y a los hongos que son lignícolas, que degradan madera, es justamente sus enzimas, esas moléculas que van a degradar la madera. O sea, la madera tiene una composición bien resistente, bien particular, en el cual no cualquier organismo puede degradarlo. Tienen que ser hongos, algunas bacterias también, pero son los hongos los principales que van a tener ese poder de degradación. Entonces, a lo que se le ha puesto atención de manera biotecnológica, pues ha sido a esas moléculas que tienen estos hongos para degradar estructuras tan complejas
como son la celulosa y la lignina, que son componentes principales de la madera. Entonces, a eso es a lo que se le ha puesto atención a estos hongos, ¿no? Al poder usar sus enzimas en algún proceso biotecnológico. Ok, muchas gracias. Valeria Enríquez te pregunta, con todos los puntos antes mencionados, en lo personal, ¿consideras que el Internet junto con las redes sociales son más una ventaja o una desventaja para el mundo científico? Pues definitivamente es una ventaja, es más una ventaja, pero es un reto. O sea, como yo nada más les mencioné algunas cositas de los retos que yo me he enfrentado, pero así como es un buen canal el Internet para informar, también es para desinformar. Y lo hemos visto todos ahora con la COVID, ¿no? En el que las fake news están al orden del día, ¿no? Entonces, así como es un canal para poder acercar a las personas al conocimiento científico, también es un canal en el cual la gente adquiere las noticias falsas de una manera, con un clic, ¿no? Entonces, son retos que tenemos que ir afrontando, pero yo creo que la labor que hacemos los comunicadores científicos en redes sociales es súper importante porque es allí donde nosotros vamos terminando pues con esas falsas noticias, con muchos mitos, con miedos, porque vamos explicándoles a las personas, ¿no? Y diciéndoles, no, miren, la cosa es así, ¿no? Y además vamos argumentando por qué es así, por qué la vacuna es segura o por qué las manzanas que ya están llenas de hongos, ¿me las como o no me las como? Ah, bueno, pues te voy a explicar qué es lo que hay, por qué es lo que hay allí y los riesgos que puede tener el que tú consumas esa manzana. La decisión final, pues es de la persona, pero uno le acerca la información para que pueda tomar decisiones. Porque eso es lo más importante de la comunicación científica, ¿no? Te damos la información y tú, con base en eso, toma decisiones, Claro, pero decisiones claro, informadas. claro, eso es lo mejor siempre, tomar una decisión de Claro. manera informada, siempre. Nixtín Castañeda comenta, la melodía en los hongos, toda una diversidad. Felicidades, Sandra. Y Valeria Enríquez te pregunta otra vez, ¿consideras que el interés en el mundo científico por las nuevas generaciones se ha reducido al haber ahora trabajos en el mundo digital como ser youtuber, blogger, influencer, tiktoker, etcétera? Eso es súper interesante, ¿eh? Porque sí, yo le preguntaba a algunas sobrinitas chiquitas que querían ser cuando sean grandes. Una me dijo que quería ser youtuber. No, o sea, ya quieren ser eso. Ok. Y entonces les dije, ok, pero mira, vamos a Claro. formarnos, vamos a buscar como que puede ser, que te interesa, o sea, como irlas aterrizando. Sí, definitivamente los chavos están interesados por ese tipo de canales, ¿no? Lo cual definitivamente que no está mal, está súper bien. Solamente es, pues, qué información es la que van a consumir. Y yo he visto videos en TikTok de ciencia y son padrísimos. O sea, la manera en cómo ya estamos acercando el conocimiento científico a estas nuevas generaciones está padrísimo. O sea, la verdad es que los chavos sí consumen esa información, sí les gusta, sí les llama. ¿No? Yo lo he visto, por ejemplo, yo me enfoco principalmente en Twitter, pero sí hay gente que me ha dicho, ¿por qué no empiezas con los videos de TikTok? Y yo, pues Ahí es que está la sí idea, me está da la pena idea. los videos, pero ya Sí, voy a entrarle. Yo creo que ya le voy a entrar y es una manera bien divertida de hacerle llegar la información a la gente, ¿no? Y la gente claro. lo acepta. La verdad es que cuando yo empecé Twitter, yo dije, bueno, pues ¿a quién le va a llamar la atención el hongo ahí oliendo feo? ¿Quién va a querer saber de hongos?
O sea, yo de verdad pensé que no iba a tener éxito Fungicosas, Y pero la mira, manera en cómo fue y mira, creciendo sí. es, no, o sea, yo estoy sorprendidísima de que la gente sí le gusten los hongos, sí quieran a los hongos. No, pues es que es muy padre, la verdad, la manera en la que tú nos muestras el conocimiento. Y como dices, ¿no? O sea, está bien que las nuevas generaciones quieran ser lo que ellos quieran ser, pero que estén informados, que den buenos Sí. contenidos, que que digan cosas ciertas, ¿no? Acerca de algo y no malinformar a la gente, porque Ajá. eso está terrible, ¿no? Como decías. Dicen por aquí también Fabiola Álvarez, eh, qué bonito lo de la cuenta de Twitter, ya te comencé a seguir. Fernanda Contreras, ¿cómo fue que se animó a abrir el Twitter de Fungicosas? Pues fue algo totalmente no lo tenía planeado de manera cercano, ¿no? O sea, sí quería hacer algo de divulgación, pero lo veía como algo como más lejano. Pero yo tengo una cuenta de Twitter personal que seguía la cuenta de Aracnocosas. Cuando yo empiezo a ver la dinámica que tiene él, me llamó mucho la atención y platiqué con él, ¿no? Le hice un par de preguntas y de, oye, ¿y cómo le haces? O sea, como que a partir de una foto, pero si eso está bien difícil, o sea, pues entonces ha de ser bien fácil identificar arañas o cómo, ¿no? Sí, o sea, yo estaba totalmente escéptica a lo que él hacía, ¿no? Y así de, ay, ¿cómo le hace? Pero, pues ya platicando con él, dije, ¡ay, sí está padre! O sea, sí se puede. Y él me dijo, oye, ¿por qué no te animas a sacar algo de hongos? Y yo, ay, pero es que la verdad, las arañas, y yo se lo he dicho a él, las arañas son súper taquilleras. O sea, la foto de la araña, Sí, o sea, todo el sí, mundo sí, quiere ver impactan así. algunas, claro. Ajá, o sea, Sí. entre el morbo y el miedo y las sorpresas y de, ¡ay, qué araña es!, ¿no? Le digo, eso cero ocurre con los hongos, o sea, no van a ir, ay, a ver qué hongo es ese. No, pues no, lo tiran a la basura y ya. Pero, pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que los hongos también son taquilleros. ¡Yujú! Y entonces las personas empezaron a enviarme, o sea, ya se emocionan porque tienen en el refri, en un topper, algo que se les echó a perder. Me lo han dicho así de, Fungicosas, he estado esperando este momento para enviarte la foto con X alimento ya todo lleno de hongos, ¿no? Y, Oye, padrísimo. ajá, o sea, es súper chistoso, ¿no? Y además ya ha ido cambiando la manera en cómo se refieren a los hongos, en los microhongos sobre todo, ¿no? Ya no dicen, ¿qué cosa asquerosa salió? Porque así me preguntaban, o sea, así me decían, oye, Fungicosas, ¿qué es esto? ¡Qué asco! Al principio. Ahorita ya no lo hacen. O sea, ya no, ya preguntan de otra manera. Ya es, mira, Fungicosas, qué cosa tan bonita salió en estas fresas. O mira, Fungicosas, ¿qué son estas señoritas que salieron? O estos caballeros. Así les ponen a los hongos. Entonces ya no se refieren de manera despectiva a los hongos. Y eso ha ido cambiando, o sea, fue cambiando. Y ahora los Claro. aprecian y ya ven la importancia que tienen los hongos. Eso en el caso de los micro. En el caso de los macrohongos han sido otras dinámicas, ¿no? Por ejemplo, pues les gusta mucho que salió en su jardín o clásico, los hongos en macetas. Y las personas, o sea, me mandan la foto, sí les da temor, porque dicen, oye, está un hongo en mi planta, ¿le va a pasar algo a mi planta? No, no le va a pasar nada. ¿Oh? Entonces, las dinámicas son muy diversas, pero todas ya son muy bonitas las dinámicas que se han dado en la cuenta.
Qué padre, felicidades. Y qué bonito que la gente se está acercando a este nuevo mundo para muchos de las fonts y cosas, ¿no? Y Sí, que lo vayan adoptando cada vez como algo no tan, eh, pues tan lejano, porque además están en todos lados los hongos. Entonces, todos lados. irlos, al menos que haya una experta como tú, y seguro se van a sumar más, de que vayan abriendo esta comunidad y ojalá se abran más comunidades como esta, como tú decías, de otras cosas, ¿no? Para Sí. acercar más a la gente a la ciencia y a desmitificar muchas de las cosas que pues, por la cultura, por cómo vivimos, ya les ponemos una etiqueta, como dices, son horribles, espantosos, asquerosos, y no, ¿no? O sea, es algo normal, está en la naturaleza, está con nosotros y hay que aprender a convivir y a identificarlo, ¿no? Para no tener esa repulsión, ¿no? Qué padre, ¿no? Mucho gusto. Ujú. Tenemos otro comentario de Lidia León que dice, increíble tu página, felicidades. Y pues sí, ya sería el último comentario que vemos aquí, pero, y ya también se nos acabó el tiempo, te Sí. digo, están padrísimas todas las pláticas, la verdad es que aprendemos mucho, creo que todas ustedes son ejemplos a seguir de científicas, sobre todo, que se han esforzado muchísimo por tener un lugar en la ciencia y unas ya lo tienen y lo siguen trabajando. Y en tu caso, pues, muchas felicidades por la página, muchas felicidades por todo lo que has hecho, Sandra. Y Gracias. gracias a ti por tu tiempo y espacio y a toda la audiencia. Muchas gracias por estar con nosotros en esta segunda semana de la equidad. Nos vemos al rato, a las 7 de la noche, con otra ponencia que tenemos con la licenciada Montserrat Chifuenas. Muchas gracias y nos vemos al rato. Gracias. Gracias a todos por las felicitaciones.